Buenas noches, mis amados hermanos. Me da un gran gozo, mucho gusto poder comenzar esta serie de estudios de doctrina. Gracias al Señor, Él nos permite hoy iniciar este estudio y los que quieran pueden tomarlo como una escuela de doctrina. Vamos a llevar controles para ver quiénes están recibiendo todas sus lecciones. Y entonces necesito que se reporten cuando están escuchando, que comenten, que compartan. Este es un estudio progresivo de la palabra del Señor. Entonces, hoy es nuestro primer día, nuestro primer tema. Vamos a comenzar con este estudio de doctrina y me gustaría que ustedes participaran, que si tienen dudas, si tienen consultas, escríbanla ahí en comentarios y con todo gusto, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, estaremos respondiendo a las preguntas que ustedes tengan, cualquier inquietud, siempre y cuando sea relacionada con el tema, para no salirnos del tema, porque tenemos poco tiempo para poder estudiar nuestro tema. Entonces, hoy, como es nuestro primer tema, vamos a estudiar el tema de la Biblia. Es interesante conocer nuestra Biblia, la palabra de Dios, lo que realmente es, y a eso vamos a entrar. Pero antes quisiera pedirles que me acompañen a unas palabras de oración para que sea el Señor, para que sea su Espíritu Santo enseñándonos, guiándonos, dando esa palabra, y esa palabra que quede escrita en nuestro corazón. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor amado, te doy gracias, mi Dios, por esta noche. Gracias por este privilegio tan especial que tú me das de compartir, de enseñar tu palabra. Yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo me use, que use mi boca para dar esa enseñanza. Hoy vamos a hablar, Señor, de la Biblia, de tu palabra, lo que tú tienes ahí en tu palabra. Y ayúdame, Señor, para que esa enseñanza pueda llegar pura, pueda llegar como la leche no adulterada, Señor. En el nombre de Jesús, yo te suplico, Padre bendito, que me des esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Como les decía, vamos a estudiar el tema número 1, que es la Biblia. Y es interesante saber que la Biblia, muchos piensan que es como cualquier libro, o es un libro aburrido. Sin embargo, la Biblia es el único libro que cuando nosotros la leemos, el autor está presente. Y dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Dice la palabra, y así tenemos la palabra profética más segura. Cuando dice acá la palabra profética, se está refiriendo a la Biblia. Entonces, la palabra profética más segura es la Biblia, porque también hay profecías. Hay profecías. Dios le da palabra de profecía a alguien, y entonces esos dones, pues gloria a Dios que tenemos esos dones, porque el Señor nos habla. Pero puede ser que alguien nos dé una profecía y nos viene del Espíritu. Sin embargo, esto que dice acá 2 de Pedro 1:19, la Biblia es la palabra profética más segura. Ahí no hay duda, ahí Dios habló. Y entonces dice, a la cual hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces la Biblia es un libro escrito por un Dios amoroso para el hombre pecador, para darnos a conocer su verdad. Y es el único libro que nos habla de la verdad respecto al pasado, al presente y al futuro. También dice el Salmo 19:1, dice la palabra del Señor, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces vemos acá que Dios siempre se ha revelado al hombre, Dios siempre se ha revelado a su creación. El Señor nos ha estado hablando desde que llegamos a esta tierra. El Señor se ha revelado a nosotros y a nuestros antepasados, cuando tal vez dirían, pero la Biblia no existía. Pues dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Dios siempre se ha revelado a través de su creación, a través de los cielos. Ahí de esa manera Dios nos habla. En Romanos capítulo 1, verso 19 dice la palabra del Señor, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Quiere decir que el Señor se ha revelado a nosotros. Lo que sabemos de Dios, lo que conocemos de Dios, es porque Él se manifestó. Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde entonces, Dios ha hecho visible y ha mostrado su poder y su deidad. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir, es que yo no sabía que había Dios, es que yo no sabía que Dios existía, porque Dios se manifiesta a través de las cosas creadas. Y voy rapidito, hermanos, porque solo estoy poniendo una base, solo estoy dando la introducción acá para que veamos lo que es la palabra de Dios. Dice en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces, no una vez, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A nuestros antepasados Dios les habló por medio de los profetas y lo hizo muchas veces, lo hizo de muchas maneras. Ahora, dice el verso 2, que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A nosotros nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y hablando de Jesucristo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Dice el verso 3, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados por medio de su mismo, se sentó a la diestra de la majestad de la Jesucristo. Entonces nuestro Dios se ha manifestado a nosotros ahora a través de su Hijo Jesucristo. ¿Dónde está Él? Sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí está, dice la Biblia, que Él intercede por nosotros. Él es quien dio su vida por nosotros, nos perdonó, y cuando nosotros le vayamos, pedimos perdón, y Jesucristo ahí está sentado a la derecha del Padre, diciendo, perdónalo Padre, porque yo ya pagué por tu culpa. Entonces, cuando hablamos de la Biblia nos damos cuenta que Dios quería manifestarse a su pueblo, a nosotros. A través de la Biblia nosotros podemos conocerlo. Entonces nosotros necesitamos leer esa hermosa palabra de Dios, leer su palabra. Necesitamos conocer lo que Dios dice para que sepamos nosotros qué es lo que nos quiere decir. Ahora ya entrando al tema. El tema es la Biblia. La Biblia, mis amados hermanos, viene de una palabra griega que es la palabra biblión. Esa palabra biblión significa rollo, significa libro, es una carta o un pergamino. La Biblia, mis amados hermanos, es un conjunto de libros. Es un conjunto de libros. Entonces, cuando dice la Biblia es un biblión, es un conjunto de libros. Y realmente la Biblia está compuesta por 66 libros. Ahora la pregunta es, ¿quiénes escribieron la Biblia? ¿O quién escribió la Biblia? ¿Cuándo la escribieron? ¿Cómo la escribieron? Y yo sé que van a haber preguntas, van a haber dudas, y esto es de mucho agrado para nosotros porque nos hace ver que ustedes están siguiéndolo. Y gloria a Dios por eso. Si este tema es de tu interés, si este tema es de bendición para ti, yo te quiero invitar a que tú lo compartas para que otros puedan ver lo que tú estás, puedan recibir esa bendición que tú estás recibiendo. Y te animo a que si tienes preguntas, consulta, escríbenos, envía tus preguntas. Puedes hacerlo aquí mismo por comentarios, si quieres hacerlo en privado, te quiero dar la oportunidad también de hacerlo en privado. Puedes escribirnos por WhatsApp. Ahí te voy a dar el número, atento, es el 5017-3601. Repitiendo,
5017-3601 para que puedas enviar tus preguntas, tus consultas y con la ayuda del Señor vamos a responder. Te quiero contar, la Biblia fue escrita por más de 40 hombres. Y imagínate que en el mundo se pusieran de acuerdo 40 personas de diferente cultura, de diferente estrato social, económico, que 40 personas dijeran, escribamos un libro, y que ninguno de los 40 se contradiga. La Biblia fue escrita por más de 40 personas. Eso es un milagro. El otro milagro que quiero presentarte es que la Biblia no fue escrita en un año, como se proponía que 40 personas se pusieran de acuerdo y que empezaran a escribir un libro. No había manera de que se pusieran de acuerdo, porque estas 40 personas escribieron la Biblia en un lapso de 1600 años. 1600 años tardaron en escribir la Biblia, tanto así que el primero que comenzó a escribirla no conoció ni siquiera al que estaba en medio, porque en 1600 años todo cambia. Yo recuerdo, he leído libros que leí en mi infancia y ahora los encuentro y digo que el libro ya está obsoleto, ya nadie los quiere leer. Los libros que se escribieron hace 10 años, ahorita ya nadie los quiere. ¿Por qué? Porque ya están pasando de moda. Sin embargo, la Biblia fue escrita en un lapso, como te dice, de 1600 años. No hay ninguna contradicción entre ninguno de ellos. Y no pasa de moda. Por eso la palabra del Señor dice bien clara y dice, el mundo pasará, pero mis palabras jamás pasarán. Entonces, 40 personas, 1600 años. Ahora dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, hablando de la Biblia, por supuesto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, toda la escritura. Cuando hablamos de toda la escritura, nos referimos a toda la Biblia. Si cambiamos la palabra escritura, entonces diríamos, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y luego nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la Biblia, a pesar de que la escribieron 40 hombres, la Biblia es inspirada por Dios. Fue Dios quien le dio la inspiración a cada personaje para que escribiera. Entonces al final, ¿quién es el autor de la Biblia? Aunque lo escribieron 40 personas diferentes, en tiempos diferentes, culturas diferentes, el autor es Dios. Dios es el autor de la palabra del Señor, por eso es que no existe ninguna contradicción, sino al contrario, cada uno se complementa y forman una sola unidad. Éxodo capítulo 3, verso 14 dice, y respondió Dios a Moisés, ahí hablando Dios con Moisés, y le dice Dios, yo soy el que soy, y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces lo que quiero mostrarte en este versículo es que dice acá, así dirás a los hijos de Israel. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es, escribe lo que te estoy diciendo y diles lo que yo te digo. ¿Qué escribió Moisés? Lo que Dios le dijo. Moisés no escribió lo que él quería escribir, Moisés escribió lo que Dios le dijo. Entonces yo quiero mostrarte ahorita, que los escritores de la Biblia estaban conscientes que era Dios el que les hablaba cuando ellos escribían. Dice Moisés, ahora Josué. Josué dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Y entonces lo que Dios le habló a Josué, Josué lo escribió. Pasemos ahora a Samuel.
Entonces ya vimos que Dios le habló a Moisés, Moisés escribió lo que Dios le habló. Dios le habló a Josué y Josué escribió lo que Dios le dijo. Ahora Samuel dice, y Jehová dijo a Samuel, aquí haré yo una cosa grande en Israel. Aquí haré yo una cosa en Israel a quien la oyere le recibirán ambos oídos. Lo que quiero concentrarme es en esta primera parte. Jehová dijo a Samuel. Y Samuel escribió lo que Dios le dijo. Otro ejemplo, David. Segundo de Samuel capítulo 23, verso 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. David diciendo, yo no estoy hablando por mi cuenta. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová es el que ha hablado por mí. Jeremías 16:1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y entonces empieza a escribir Jeremías, pues lo que Jeremías escribió fue lo que Jehová le dijo. Y podemos seguir hablando y encontrando que cada escritor de la Biblia, cada personaje que participó en escribir la Biblia, escribió lo que Dios le dijo. Jeremías 16:5 dice, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová. Entonces, Jeremías escribió acá lo que Dios le dijo. Sigue hablando Jeremías en el capítulo 16, verso 9, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y podemos seguir, dice Jeremías 16:14, no obstante, aquí viene el día, dice Jehová. Entonces, podemos estudiar cada libro de la Biblia y vamos a ver que cada uno de ellos escribió lo que Dios hablaba. Todos hablaron por el Espíritu Santo. Ahora, mis amados hermanos, la Biblia tiene 66 libros. Y estos 66 libros están divididos en dos partes. El Antiguo Testamento, que tiene 39, y luego el Nuevo Testamento, que tiene 27. Esto es importante, son datos importantes que todos los hijos de Dios, los que somos cristianos, deberíamos de saber. Cualquiera te pregunta y dice, mira, ¿y la Biblia quién la escribió? Ya sabemos, lo escribieron aproximadamente 40 hombres diferentes, pero cada uno escribió la inspiración de Dios. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? Tiene 66. Y te puedes memorizar el número 39. Si te memorizas el número 39, conocerás el número 27. Es muy fácil. Entonces, porque 3 por 9 nos dan 27. Si tú tienes de memoria que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, entonces se te olvida, ¿y cuánto tiene el Nuevo? 3 por 9, 27. Entonces, la Biblia está dividida, como dijimos, en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo escribieron sino lo escribieron 32 personas diferentes. Cada uno lo escribió en épocas diferentes. Entre ellos había sacerdotes, profetas, jueces, levitas. Y ahora esos 39 libros del Antiguo Testamento no fueron, mejor dicho, no aparecen en nuestra Biblia de una manera cronológica. Génesis no significa que fue el primer libro que se escribieron, sino que la Biblia se estructuró de acuerdo a su forma literaria. Y eso te lo quiero mostrar ahorita. El Antiguo Testamento, los primeros 5 libros que aparecen en el Antiguo Testamento, a los primeros 5 libros, y creo que esos 5 libros la mayoría se los conoce de memoria: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros los escribió Moisés. Y se le conoce con el nombre de Pentateuco. ¿Por qué es el Pentateuco?
porque son 5. Penta, 5. Entonces, Pentateuco, se le conoce con el nombre de Pentateuco porque son 5 libros escritos por un solo personaje que es Moisés. Génesis, ¿de qué nos habla Génesis? Génesis nos habla del principio. Aparte del Pentateuco, también los judíos le conocen con el nombre de la Torá. Torá es una palabra hebrea que significa ley. En esos 5 libros está la ley de Dios. Entonces, dijimos que Génesis es el primer libro de la Biblia. No es el primero que se escribió, pero el primero que en su orden literario lo pusieron. Y significa principio, nos habla del principio de la creación del hombre, nos habla de Sodoma y Gomorra, nos habla del diluvio. Y luego viene Éxodo. Éxodo significa salida. El Éxodo se escribió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, por lo tanto significa salida, significa liberación. Luego tenemos el libro de Levítico. Y el libro de Levítico nos habla a nosotros del sacerdote. Dios estableció ahí a los sacerdotes, a los levitas, y les dio la enseñanza, les dio la instrucción sacerdotal, cómo es que ellos tenían que servir en el templo. Luego tenemos el libro de Números, y su nombre lo indica, Números, nos habla del censo del pueblo de Israel. Ahí hicieron el censo, cuántos hombres estaban para poder salir a la guerra de 20 años para arriba, cuántos eran los varones de 2 años para arriba, otro censo, cuántos eran los levitas que podían servir en el templo. Y entonces Números nos habla a nosotros de censo. Luego tenemos el libro de Deuteronomio, y consiste en los últimos consejos, es como un consejo, como un recordatorio de todo lo que Dios le había hablado a Moisés. Entonces, en la estructura del Antiguo Testamento, en primer lugar tenemos el Pentateuco, que se le conoce así porque son 5 libros. Luego tenemos los libros históricos. Dentro de los libros históricos, tal vez así los vamos aprendiendo, ¿verdad? Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Por qué se le dio ese nombre de libros históricos? Porque en realidad son los libros que nos abarcan la historia de 1100 años, desde que el pueblo de Israel ingresó a la tierra prometida bajo la conducción de Josué, hasta el regreso parcial del cautiverio babilónico. Aquí se encuentran relatos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Ruth, de Esther, Salomón, Saúl y muchos más. Y a ellos Dios les dijo: si ustedes obedecen mi ley, serán bendecidos. Si desobedecen, recibirán maldición. Entonces, llevamos los libros Pentateuco, los libros históricos, y luego tenemos los libros de sabiduría, o también los libros poéticos. Son 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En estos libros se encuentran la mayor parte de principios imperecederos para poder tener éxito. En estos libros nos habla especialmente de Proverbios, nos habla de cómo alcanzar el éxito, cómo vivir sabiamente, cómo vivir felizmente. Y entonces, su clasificación se debe a que estos escritos fueron hechos en forma de poesía, especialmente Salmos y Proverbios. Por esta razón, en el libro de los Salmos y de los Proverbios podemos encontrar con frecuencia que la primera frase se repite después. En la segunda mitad se repite la siguiente frase y termina agregando un aspecto nuevo a la afirmación. Ese es el estilo literario
de estos libros de profecía y pues es un estilo literario que se conoce con el nombre de paralelismo. Entonces, yo quiero ir repasando porque así se nos va quedando de una vez. Hemos visto el Pentateuco, los primeros 5 libros, luego tenemos 12 libros históricos, y ahora 5 libros que son los libros poéticos o de sabiduría. Luego tenemos los profetas mayores. Y aquí hay una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué le llaman profetas mayores? Y después vienen los profetas menores. Entonces, ¿por qué? Unos son mayores y otros menores, unos eran más importantes que otros, unos escribieron mejor que otros. ¿Cuál es la razón de que se le llaman, en este caso, profetas mayores? Si tú tienes tu Biblia ahí, busca Isaías, busca los libros que piden, que es Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y te vas a dar cuenta. Isaías, por ejemplo, tiene 66 capítulos, comparado con otros de los profetas menores que tienen 3 capítulos, 5 capítulos. Hay uno que creo que tiene 9 capítulos o 13 capítulos, pero aún los capítulos son pequeños. Entonces, ¿por qué se les llama profetas mayores? Porque escribieron bastante. Los profetas fueron una parte importante de la historia del pueblo de Israel, pues eran la voz de Dios, instando a un pueblo al arrepentimiento. Los profetas aparecían para que la gente se arrepintiera. Y entonces se les denomina profetas mayores por la extensión de sus escritos, porque escribieron bastante. Entonces, por eso es que se les conoce como profetas mayores. Entonces, los profetas mayores, ahí tenemos los nombres: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 5 libros clasificados como profetas mayores. Luego tenemos los profetas menores. Los profetas menores están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas fueron levantados por Dios en momentos estratégicos de la historia de Israel para hacer volver al pueblo de Israel de su rebelión. Entonces, son menores porque sus escritos son más cortos y el contenido está limitado. Esta es otra característica. El contenido de estos profetas menores está limitado a destinatarios específicos. Entonces, aquí tenemos la escritura del Antiguo Testamento. Me gustaría hacerles preguntas y las voy a hacer, y ustedes se contestan allí en su casa donde están ahorita. Ustedes mismos se pueden responder: ¿cuál es la división del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la primera división y cuántos libros tiene? Ya respondieron: el Pentateuco, y tiene 5 libros escritos por Moisés. ¿Cuántos libros pertenecen a la siguiente estructura y cómo se le conoce a esa parte de la Biblia? Mientras ustedes contestan, yo le voy a dar. Ya tienen la respuesta. Libros históricos. ¿Cuántos son? 12. ¿Por qué son históricos? ¿Por qué se les llama históricos? Porque cuentan la historia de Israel desde que Israel entró a la tierra prometida. Durante 1100 años aparece esa historia y termina con cuando el pueblo de Israel regresa de Babilonia, de la cautividad. Pero entonces todo esto, bueno, después vienen los ¿qué es lo que viene después? Entonces tendríamos los libros proféticos. Los libros proféticos o de sabiduría, que están escritos de una manera poética. Después tenemos los profetas mayores, que son 12, son 5, y luego los profetas menores, que son 12.
Así termina nuestro Antiguo Testamento. Y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de tiempo. A ese tiempo se le conoce como los años de silencio. ¿Cuánto tiempo fue de silencio y por qué se le llama de silencio? Este tiempo de silencio se le conoce como los años de silencio porque Dios hablaba a través de los profetas. Dios le hablaba a los profetas y los profetas daban la palabra que Dios les daba. Estos años de silencio durante 430 años. Dios no habló nada. Dios no se manifestó al pueblo de Israel. Entonces fueron años de silencio, años oscuros, años que Dios como que no existía. Dios abandonó, por decirlo así, desde tiempo 400 años desde el libro de Malaquías hasta que aparece Juan el Bautista. Cuando aparece Juan el Bautista se terminan estos 430 años de silencio. Y entonces comienza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dijimos que está compuesto por 27 libros. 27 libros conforman el Nuevo Testamento, y así como el Antiguo Testamento está estructurado en la ley o el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, así también el Nuevo Testamento también tiene una estructura, está dividido también de alguna forma, y la división es: los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se conocen como los Evangelios, porque así se le llaman el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios nos dan a nosotros los relatos de la vida o del nacimiento, del ministerio de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ninguno de los evangelios es completo por sí mismo. Ninguno. En Mateo no está escrito todo, ni en Marcos, sino que los 4 se complementan el uno al otro. Hay algunos eventos que no fueron escritos por Mateo, pero que sí fueron escritos por Marcos. Hay otros eventos que no fueron escritos ni por Mateo ni por Marcos, pero fueron escritos por Lucas. Y hay otros que solo Juan les escribió. Y hay otros eventos que se repiten en los 4 evangelios. Entonces, ¿qué pasa eso? ¿Por qué? Porque hay algunos... Mateo escribió cosas que Juan no escribió. Porque cada uno tenía un enfoque diferente. Cada escritor dijo, por ejemplo, uno dijo: yo quiero hablar de que Jesús es Dios. Otro dijo: yo quiero hablar de que Jesús vino al mundo a servir. Entonces presentó a Jesucristo como siervo, otro presentó a Jesús como Dios. Entonces vino otro y dijo: no, yo quiero demostrar que Jesús era hombre. Y entonces presentó a Jesús con toda su naturaleza humana. Y otro dijo: yo quiero demostrar que Jesús es Dios. Entonces cada uno tenía su enfoque y usó cada evento, cada milagro que Jesús hizo, cada situación que Jesús pasó, la usó para poder escribir y demostrar lo que él tenía puesto en su mente. Entonces por eso son 4 evangelios. Y por eso hay unos eventos que otros no lo escribieron, pero que se complementan. Y por eso es que en algunos relatos pareciera como cierta contradicción, pero no es que sea contradicción, sino uno lo vio de una manera y otro lo vio de otra manera. Cada uno buscaba la forma de poder hablar de lo que quería enseñar. Entonces, ¿de qué hablan los evangelios? Del nacimiento, del ministerio, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos, en este aspecto también tenemos
hay un libro que se le conoce como la historia de la iglesia. La historia de la iglesia se cuenta en el libro de los Hechos. Acá en el Antiguo Testamento fueron 12 libros para escribir la historia de Israel. Acá tenemos solamente un libro escrito con la historia del inicio de la iglesia. Porque la iglesia no ha terminado, sigue escribiéndose. Se sigue escribiendo lo que la iglesia está haciendo. Y Jesucristo dijo, las cosas que habéis visto que yo hago, mayores las harán vosotros. Y entonces nosotros seguimos escribiendo la historia de la iglesia, pero el principio de la iglesia fue escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahí está la narración de cómo comenzó la iglesia, cómo fue cuando vino el Espíritu Santo, cómo fue que Pedro predicó y se convirtieron en un día 3,000 personas, cómo fue que los apóstoles sufrieron y trabajaron. Ahí está escrito todo, y fue escrito por Lucas, un médico, un hombre muy sabio, muy inteligente, muy estudiado, y escribió el libro, este libro de los Hechos lo escribió con tanta meticulosidad, porque él buscaba detalles y escribía detalles. Entonces ese es el libro histórico. Entonces ya vimos que el Nuevo Testamento tiene 4 evangelios, un libro histórico, pero también tiene otras que no son libros, sino que son cartas, que se le conoce como las cartas paulinas, epístolas paulinas. Epístola significa carta, entonces son epístolas paulinas. Y entre estas está Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. En cuanto al libro de Hebreos, muchos piensan que es Pablo, otros dicen que no, pero cuando uno estudia el libro de Hebreos es el mismo estilo literario de Pablo, y entonces eso nos da a nosotros poder decir que el que escribió Hebreos es Pablo, y por eso lo tenemos acá dentro de esta categoría de las epístolas paulinas, que son 14 cartas escritas por Pablo. Luego tenemos las epístolas generales. Estas cartas de Pablo son dirigidas a una iglesia específica o a un personaje específico. Las epístolas generales, que es la que viene ahorita, no fueron escritas a un personaje específico, y por eso lleva el nombre. Por ejemplo, lo escribió Santiago y tiene el nombre de Santiago, carta de Santiago. Las cartas de Pedro, de Juan y de Judas, porque ellos las escribieron para todo el pueblo en general. Entonces por eso se les conoce con el nombre de cartas o epístolas generales. Luego tenemos como última clasificación que aparece en el Nuevo Testamento, un libro que nos habla de profecía, y es Apocalipsis. Ahí trata de toda la revelación que el apóstol Juan recibió cuando estaba en la isla de Patmos, y habla de este tiempo final que viene. Habla de la tribulación, de la gran tribulación, del juicio final, y a eso se refiere. Entonces hemos visto esta clasificación, y no sé si hay preguntas, no sé si hay dudas al respecto, que ya estoy cerrando, y quiero ya solo ir terminando con algunos versos para poder remachar lo que es en realidad la Biblia. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee la Biblia. Entonces el Señor tiene bienaventuranzas, nos da bendiciones a nosotros por leer la palabra. Si nosotros leemos su palabra, recibiremos bendiciones. Dice bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leerlas, obedecerlas, y tener esa
ese temor de nuestro Dios. En Josué capítulo 1, verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca la Biblia. Quiere decir que en nuestra boca, nuestros labios deben estar hablando la palabra de Dios. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la palabra, obedecerla, hacer todo conforme a lo que está escrito en la palabra. Y entonces vamos a prosperar y vamos a tener éxito. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Cuando dice la perfecta ley se está refiriendo a la Biblia. Entonces, al que mira perfectamente la palabra de Dios, la palabra de libertad, y persevera, y obedece, y hace lo que la palabra dice, no siendo oidor olvidadizo. Hoy escucho la palabra y mañana hago otra cosa. No, lo que escuché hoy, lo que aprendí hoy, lo practico de una vez. Entonces dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, el que practica la palabra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El siguiente versículo 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces necesitamos leer su palabra para conocer esa verdad. Y quiero terminar con este verso que dice Mateo 7:24 al 27. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces está diciendo cualquiera que oye lo que la Biblia dice y se convierte en un hacedor de la palabra, lo va a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca, que cuando descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y el verso 26 y 27 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, yo no sé si quedaron algunas dudas, algunas consultas pendientes ahí. No sé si la pastora nos va a ampliar algo, a contestar algunas preguntas que hay. Vamos a ver qué preguntas hay. La verdad que ha sido de mucha Una de las preguntas la hace el hermano Rubén Darío. Dice, bendiciones amados pastores, mi pregunta es, ¿en los profetas mayores y menores habrá algún orden cronológico? La respuesta, mi amado hijo, es de que en la Biblia no están cronológicamente, pero sí te podríamos dar así, te lo podríamos enviar a tu WhatsApp dentro de un rato, pero por ejemplo tenemos Abdías, que la fecha de donde él habla es de el año 850 al 840 antes de Cristo. También tenemos a Joel, que la fecha de él es de 835 al 796
antes de Cristo, y le seguiría Amós, luego le seguiría Jonás, Oseas, luego continuaría Miqueas, posteriormente seguiría Isaías en el año 700 al 680 antes de Cristo, Nahum del 690 al 640 antes de Cristo, Sofonías, Jeremías, Habacuc en el año 607 antes de Cristo, Ezequiel en el 590 al 570 antes de Cristo, Lamentaciones en el 586 antes de Cristo. No sé, esta es la respuesta. También tenemos a Daniel en el 530 antes de Cristo, a Geo en el año 520 antes de Cristo, y si gustas te podría enviar Lo más que vamos a detalles. hacer, gracias amor. Lo que vamos a hacer es que en los comentarios vamos a escribir esos detalles de fechas de cada profeta que escribió, en qué año escribió cada uno de los profetas, para que te aparezcan ahí, no solo a ti sino a todos los hermanos les pueda aparecer ahí en el orden cronológico en que fueron escritos los profetas mayores y menores. Se los vamos a comentar más tarde y ustedes podrán buscarlo después. No sé si habrá alguna otra pregunta. Bueno, gloria a Dios por que el Señor nos permitió dar este estudio. Y si Dios lo permite, mis amados hermanos, estaremos la próxima semana, el próximo jueves, a esta misma hora, 8 de la noche. Estén atentos para el tema número 2 que estaremos compartiendo con ustedes. Y los que estuvieron en el estudio, nos gustaría que se comunicaran con nosotros para poder llevar un control de quiénes son los que están recibiendo este estudio, aunque no lo vean hoy, pero si lo pueden ver mañana, nos mandan y nos dicen: yo ya escuché el estudio, ya tengo mis notas, para llevar un control de quiénes son los que están recibiendo estas lecciones. Hay otra pregunta, creo yo. Hermana Wendy dice, ¿cuál es la perspectiva de descripción de Jesús en los diferentes evangelios? Bueno, Mateo, por ejemplo, describe a nuestro Señor Jesucristo como rey. Marcos lo describe como siervo. Lucas lo describe como hombre y Juan lo describe como Dios. Entonces, por eso es que cada escritor de los 4 evangelios tiene un enfoque diferente. A Mateo le interesaba mostrar y demostrar ahí sí que con la palabra, que él con hechos estaba demostrando que Jesús era rey. Y Marcos, él dice: no, yo quiero demostrar que Jesús vino no para servir, no para ser servido, sino para servir. Y entonces dice Lucas: pero yo quiero demostrar que Jesús era 100% hombre. Y dice Juan: ya demostraron que Jesús es rey, que Jesús es siervo, que Jesús es hombre. Yo les voy a demostrar que Jesús es 100% Dios. Es hermoso leer la palabra y comprenderla, mis amados hermanos. También tenemos otra pregunta. Hermana Zuli pregunta, la Biblia dice que no se le puede agregar ni quitar una coma, un punto a la Biblia. ¿Por qué en otras Biblias hay otros libros? Los libros apócrifos. Cada palabra, como vimos, decía en 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. Entonces toda esta palabra es inspirada por Dios. Sin embargo, cuando se reunieron los 66 libros, porque en algún momento, digamos, Moisés escribió los 5 libros 1600 años antes de que escribiera Juan el libro de Apocalipsis. Y entonces cuando ya se terminó de escribir la Biblia, ¿quién fue el que dijo, bueno, ya no se meta más, metamos estos 66 libros? Dios, a través de su Espíritu Santo, levantó a sus siervos para que hicieran un concilio. Un concilio es, bueno, nos vamos a reunir y vamos a decidir cuáles son los libros que realmente son inspirados por Dios. Y entonces en ese concilio, ese concilio también estaba inspirado por Dios. Ellos actuaron bajo la inspiración del Espíritu Santo y ellos decidieron qué libros eran los que pertenecían a la Biblia. ¿Por qué los apócrifos no están ahí? ¿Por qué se conoce con apócrifos? Apócrifos es porque no pertenecen al canon bíblico. Estos libros fueron escritos en un tiempo después del año 100 de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno lee la Biblia se da cuenta que ningún escritor está hablando de sí mismo. Sin embargo, los libros apócrifos, ellos tratan de decir quién soy yo, de hablar de ellos. Y entonces, esa es una de las cosas. El Espíritu les inspiró para decir quiénes eran, qué libros deberían de estar en el canon bíblico. Luego hay otra cosa. El candelero. El candelero nos habla a nosotros que la palabra de Dios tiene 66 libros. El candelero lo hicieron, Dios ordenó que lo hicieran cuando Moisés estaba aquí en la tierra. Cuando andaban en el desierto, en Éxodo, Dios le da la orden a Moisés y le dice, haz un candelero labrado a martillo. Y entonces Moisés hace el candelero. Pero en el candelero dice que tiene 6 caños, 6 brazos, y en el centro un brazo central que se le conoce en la Biblia como el caño central, y ese caño central es Jesucristo, y de Jesucristo parten los otros 6 brazos, y cada brazo tenía cáliz, flor y fruto. Tenía 3 de esos. Entonces, cuando sumamos esos, 3 de un lado son 27, más 3 por 3, 9, digamos 9 de cáliz, flor y fruto, 3, cáliz, flor y fruto, 3, cáliz, flor y fruto. Cada brazo tenía 9 cosas de esas, y son 6 brazos, más el caño central que es nuestro Señor Jesucristo tenía 12, nos dan 66. Desde allá estaba diciendo el Señor, la Biblia va a tener 66 libros, porque ¿qué hace el candelero? Es una lámpara. ¿Y qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra. Luego tenemos otro detalle que nos habla de 66 libros. En el lugar santo estaba la mesa de los panes. Y la mesa de los panes, habían 12 panes, pero había 6 panes acá y 6 panes acá. 6 y 6 nos da el número 66. El pan es la palabra de Dios. Ahí nos da el número 66. Otro detalle que se ha descubierto. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y cada capítulo de Isaías, el capítulo 1 de Isaías, es igual al libro de Génesis. El capítulo 2 de Isaías es igual al libro de Éxodo. El capítulo 66 de Isaías equivale al libro, a Apocalipsis. Y entonces eso lo hemos visto, lo hemos estudiado. Cada capítulo de Isaías representa un libro de la Biblia. Entonces, 66 son los libros de la Biblia. Los demás libros fueron escritos, tal vez fueron escritos por gente tal vez temerosa de Dios y quisieron escribir un libro, pero era escrito por ellos, no por inspiración del Espíritu Santo. Amén. Hermana Dulce Santos nos pregunta,
¿Podría repetir el porqué del nombre de los libros poéticos? Poéticos. Son 5 libros. Esos 5 libros se los voy a poner acá, a ver si lo... Se le conoce con el nombre de libros de sabiduría o libros poéticos. ¿Por qué se les llama poéticos? Porque su forma literaria es poética. Cuando uno lee Proverbios, por ejemplo, se ve bien que está escrito en una forma poética. El libro de los Salmos está escrito en un paralelismo, se le llama. Tal vez a eso la tenías dudas, se le conoce como paralelismo. Es un estilo literario en el que la primera frase nos dice una cosa y en la segunda mitad se repite lo mismo con palabras diferentes. Y como en la tercera frase nos da un detalle nuevo. Libros de sabiduría, porque fue escrito por Salomón. Y Salomón, bueno, me refiero a entre estos 5 libros, Salomón escribió Cantares, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y Salomón era un hombre muy sabio. Entonces ahí está la sabiduría de Salomón, que realmente no es la sabiduría de Salomón, sino que es la sabiduría de Dios, porque Dios le dio a Salomón esa sabiduría y Salomón escribió esa sabiduría que Dios le dio. Entonces se conoce como libros de sabiduría o poéticos por su estilo literario. Amén. También hermano Juan Pérez pregunta, aparte de David, ¿cuántos salmistas escribieron el libro de los Salmos o solo fue David? Amado hijo, aparte de David, también lo escribieron otras personas. Podríamos mencionar a Asaf, a los coreitas, a Salomón, a Etán, a Moisés. Los salmos no mencionados como el salmo, que son 49, fueron escritos por autores desconocidos, pero por ejemplo Moisés escribió el salmo 90, Etán el salmo 89, Asaf el salmo 50, 73 al 83, Salomón escribió el salmo 72 y el 127, pero la mayoría de los salmos fueron escritos por David. Amén. Algunos salmos ahí mismo dice salmo de Asaf, por ejemplo, y otros que no lo dice claramente quién lo escribió. ¿Ya no hay más preguntas? Ya no. Gracias, amados hermanos, y si siguen enviando sus preguntas, pues entonces ahí se les contestará más adelante en los comentarios. Y ha sido una gran bendición estar con ustedes. Vamos a orar para hacer tiempo. Gracias, Padre, gracias, mi Dios, por esta permitiste estudiar tu palabra, Señor, hablar precisamente de esa palabra que tú escribiste, Señor, que no fueron hombres los que escribieron su propia sabiduría, sino fue inspiración de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esa palabra tan hermosa que nos diste. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano que escuchó esta enseñanza y a cada uno que los va a escuchar después, que puedan ser abiertos sus oídos, su corazón, su mente, y que esta palabra quede escrita en sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé